al norte de la ciudad. Suspenden partido de fútbol por detonaciones de arma de fuego en la zona del estadio. Instalan retén policial del Estado. Marchan madres de familia buscando justicia por desaparecidos. Yo soy colombiano, llegué a La Laguna en 1983 y hasta antes de la fecha que tú me das como referencia, te puedo decir que Torreón en particular era un paraíso donde se vivía con seguridad, con tranquilidad y no pasaba mayores acontecimientos de violencia. Entonces, es indudable que la estrategia del presidente Calderón de declararle la lucha al narcotráfico rompió todos los códigos que se tenían. Entonces, analizar el fenómeno de la violencia tenemos que analizarlo multifactorialmente. Yo diría, uno, la estrategia del presidente Calderón de declararle la guerra al narcotráfico rompe todos los códigos y creo que el Estado mexicano no tenía en ese momento la capacidad de enfrentarse a unos grupos tan peligrosos. Tenemos que considerar que Torreón geográficamente es una ciudad que tiene una ubicación muy estratégica. Al encontrarse en el centro norte del país, esto es una ciudad de paso de mercancías, del ferrocarril. Entonces toda mercancía, todo producto legal o ilegal que venga del centro hacia la frontera con los Estados Unidos forzosamente pasa por Torreón. Entonces la plaza se vuelve estratégica. Entonces creo que eso también fue un detonante para la lucha encarnizada que se dio entre los cárteles por el control de la plaza, que obviamente era el control de la ruta. Pues definitivamente impunidad, corrupción y colusión fueron, digamos, el engrudo que aceitó este sistema, ¿no?, de violencia. Que cómo inició la violencia en la comarca lagunera, la verdad es que tampoco nosotros supimos en qué momento nos encontramos inmersos en situaciones de inseguridad tan dramáticas como las que vivimos nosotros como periodistas y el resto de la ciudadanía, porque esto nos afecta a todos. Estamos hablando que en Gómez Palacio, por ejemplo, en Lerdo, las calles a esta hora, incluso, bueno, también en Torreón, las calles en el 6, 7 de la tarde ya eran intransitables. ¿Por qué? Porque la gente
se tenía que resguardar en sus domicilios un toque de queda que nadie instituyó, nadie implementó de manera oficial, pero bueno, finalmente era para preservar la vida de cada uno de los ciudadanos. Nosotros como reporteros, ¿qué hacíamos? Cubríamos en grupo, practicábamos nuestros mismos protocolos de seguridad que los adquirimos leyendo por sugerencia de artículo 19, constantemente era un hablar, era un estarse reportando. Esto era la manera en la que nosotros como reporteros teníamos que realizar nuestras coberturas. La redacción de cada uno de nosotros tenía que ser también como muy puntual porque teníamos que en los reportes policíacos no manejar pues de preferencia los mensajes, los contenidos de los mensajes de un grupo hacia otro. Nos encontramos inmersos en una guerra que no fue nuestra, que nadie pidió, pero que estábamos en medio y ya no podíamos salir de ella, ¿no? Teníamos que sobrevivir a las coberturas. Yo menciono que, bueno, pues somos unos sobrevivientes, reporteros sobrevivientes de una cobertura complicada, de una cobertura difícil, de una cobertura en zona de riesgo. Bueno, yo creo que hay que primero establecer más o menos el marco, cómo empezó todo el desorden, ¿no? La violencia. Esto fue político, desgraciadamente. Empezaron a aparecer muertos por todos lados, desmembrados, decapitados, balaceras horribles, que pues nos entró en pánico. Yo todavía no cubría la policíaca, pero andábamos en la calle y teníamos miedo, ¿no? Entonces en el 2006 todavía alcanzamos a cerrar, si no me equivoco, con 31 homicidios. Sin embargo, fue el 2007 el que cerró con 39 homicidios, pero de ellos hubo unos casos muy marcados casi al final del año donde ejecutaron a 4 oficiales de inteligencia militar en plena Hidalgo y Colón. A lo mejor nosotros no estábamos preparados para ese tipo de situaciones y simplemente íbamos actuando, íbamos tras el hecho noticioso, recabamos la información y lo consignábamos. Poco a poco fuimos dándonos cuenta de cómo esta ola de inseguridad fue creciendo y fue haciéndose cada vez más grande. En este escenario, lo que es el Lecho Seco del río Nazas, pues fue muy emblemático para lo que fue esta penetración de la delincuencia organizada, principalmente de la foránea, del grupo que venía externo, que venía a posicionarse y en su momento lo logró. Entonces nos tocó dar cuenta de cómo, por ejemplo, en el 2007, para la segunda semana del mes de enero, aquí se instalaron los primeros retenes de policías federales que desquiciaron el tráfico y buscaron justificar una presencia de la acción de la policía. Recordarás que esto ocurrió días después de un hecho muy violento en el que privaron de la vida a un líder taxista muy reconocido de este lado de la Laguna de Durango, a Jaime Meraz Martínez, donde desafortunadamente quienes le arrebataron la vida todavía no se conformaron y se llevaron por delante a varias personas que estaban en su domicilio en ese entonces. Fueron una serie de eventos que se fueron registrando y que fue hasta el 31 de marzo del 2007, precisamente cuando donde estaba la glorieta de Sicomoros y Boulevard Laguna, se da el primer encuentro entre el grupo armado que transitaba en convoy, vestidos de civil y que tuvieron la mala fortuna de ser interceptados por 2 policías ministeriales y que prácticamente yo ahí escribiría o te diría que fue el punto de partida, porque después de ese encuentro del 31 de marzo vinieron una serie de ejecuciones en el mes de abril, en el que exactamente en este Lecho Seco empezaron a aparecer los cuerpos tanto de distribuidores de droga de abolengo, por llamarlos de algún modo, de este sector poniente de la ciudad, algunos abogados, algunos ex policías y algunos policías. El 13 y 14 de mayo, con los eventos que ocurrieron en Constitución y Acuña, al registrarse el atentado contra el empresario lagunero Carlos Herrera, y al día siguiente la desaparición de don Enrique Ruiz, que era el jefe del grupo antisecuestros, que prácticamente era quien velaba la integridad y las espaldas de todos los empresarios locales. En 2007 empecé a cubrir la Nota Roja, era mi primer año trabajando. Para mí todo era relativamente novedoso, desde la misma cobertura, la dinámica, hasta las formas en las que se hizo después de que la violencia
comenzó a tener mayor auge en la región. Para nada era normal, yo creo que para nadie. Me tocó un periodo relativamente corto en donde la dinámica era distinta. El periodista, la periodista llegaba al lugar de los hechos, a veces antes que la misma autoridad, y esto nos permitía pues recolectar mayor información, ¿no? Cuando llegan estos grupos criminales, la dinámica cambia. Ahora teníamos que esperar a la autoridad para que ellas, pues para que tuviéramos certeza de que el lugar era un poco más seguro. Todo esto se fue dando conforme la violencia iba incrementando, había más censura en la información, más censura en el lenguaje, más censura en la cobertura. Bueno, hay muchos cambios porque vienes haciendo un periodismo pues de alguna forma seguro, ¿no? Pero de repente verte inmiscuido en todos los actos de violencia que se daban aquí en la comarca lagunera era muy difícil para la cobertura porque independientemente que tú reportearas seguridad o no, podías estar expuesto a que te hicieran algo, a que te pasara algo, a que te secuestraran. Incluso pues entre los mismos compañeros había comentarios de que te seguían, ¿no? Cuando tú a lo mejor cubrías cultura, cubrías espectáculos, pero había ese temor por la inseguridad. Aparte yo recuerdo que nuestros jefes, bueno, en mi caso, en mi empresa, mi jefe nos empezó a decir a mí y a mis compañeros, o sea, carros no ploteados, también playeras sin el logo del canal o sin el logo de la radio o sea, cero que te identificaran con ser un medio de comunicación y tenías que autocensurarte por toda la situación que estabas viviendo. No podías confiar ni en las corporaciones. Hay que recordar, por ejemplo, la cobertura que se dio cuando se manifestaron policías en la presidencia, en la antigua presidencia. O sea, era un ambiente tenso. Ibas y tú decías, aquí no hay nada más policías, o sea, hay más personas. Y a raíz del 2007 que surgió toda esta ola de inseguridad, era preguntar dónde andan, oye, ¿qué sabes de estos compañeros? ¿A dónde van? Y era la recomendación, ¿no? Avísense, ya no existen las exclusivas, o sea, todos tienen que saber dónde andan, con quién andan, cuánto se van a tardar, por qué van a ir para allá. Entonces yo creo que fueron los cambios más radicales en ese periodo de mucha inseguridad.